Hoy vamos a ver a Séneca. Esto es importante porque quizás lo tenemos que haber visto antes. Va a ser una fuente de inspiración para el pensamiento agustiniano. El estoicismo, a mi entender, y esto es muy debatible y estoy dispuesto a dialogarlo y a escucharlos y aprender de ustedes si piensan distinto, con todo respeto. Porque a mi entender el cristianismo no se podría haber expandido a la velocidad que se expandió. No digo que no se hubiese expandido, sino no se podría haber expandido a la velocidad en que se expandió si no hubiese sido por el estoicismo. Entonces, como hoy tenemos que explicar el estoicismo, vamos a usar un autor de referencia como hacemos normalmente. Cuando tuvimos que estudiar el monarquismo, usamos a Pablo de Samosata. Cuando tuvimos que estudiar el arrianismo, bueno, obviamente vamos a Arrio. Cuando tenemos que estudiar la filosofía trinitaria, utilizamos a San Atanasio. Hoy, como tenemos que explicar el estoicismo, vamos a utilizar a Séneca. Entonces, antes de darle la palabra al doctor, viendo que ya están todos conectados, por cierto, ya cuando arme el nuevo grupo, va a seguir siendo un grupo abierto de diálogos para que podamos discutir de filosofía. Hay algunos que ni me tienen que escribir porque yo los tenía pensado agregar de entrada. Se veo que están siempre conectados. Yo veo que está siempre Gamaliel, Santiago, Sana Troncoso, Héctor, Susana. Pero porque necesitamos, saben que el grupo creció mucho, hubo un pequeño inconveniente, no viene el caso ahora. Lo que se tiene que hablar se va a hablar en privado con los responsables. Pero sí decir, vamos a armar un grupo donde yo me doy cuenta quiénes son los que realmente están aquí y están siempre. Digamos, eso está descontado, así que no se preocupen los que ya están aquí conectados porque los conozco. Eh, Vamos a empezar con Séneca. Y aquí el doctor ya puede interrumpirnos en cualquier momento. Estos son datos biográficos muy resumidos. No me quiero detener en esto. Quiero que vayamos al estoicismo. ¿Qué es importante? Nace en el año 4 antes de Cristo y muere en el año 65. Es decir, es contemporáneo a nuestro Señor. No es un dato menor, no es un dato menor, porque no llega a vivir el esplendor de este cristianismo primitivo que va a ser posterior a la muerte de nuestro Señor, pero ya en los últimos años de vida va a tomar contacto con ciertas nociones religiosas, más porque él está en Roma. Y en Roma fue particularmente donde se da el epicentro de esta ebullición de una nueva religión que venían a predicar que la patria ya no era la tierra, sino que la patria estaba en el cielo. Y una religión que venía a plantear la piedad y la misericordia con el enemigo, una religión dispuesta a morir por lo que creía, y una religión que entiende que la fe, la esperanza y la caridad deben dirigir la vida del hombre. Entonces, las virtudes cardinales o naturales de la filosofía de este momento van a ser reescritas. El propio concepto de justicia, que es una virtud cardinal, dar a cada uno lo suyo, que era un principio dulpiano, va a cambiar drásticamente. Ustedes piensen lo siguiente, ¿qué es la justicia para un cristiano? Piensen por un instante, yo sé que nos cuesta practicarlo a todos. Esto es como, hagan lo que yo digo, no lo que yo hago, porque soy consciente de de mis falencias, pero si alguien a mí me arrebata 100 pesos, ¿qué sería lo justo? Que esa persona a mí al menos me devolviese esos 100 pesos y eventualmente los gastos que me tocó a mí recuperar estos 100 pesos. ¿Pensamos que esto sería lo justo o no? Ahora, ¿qué dijo Jesucristo al respecto? Si alguien nos arrebata una de nuestras túnicas, ¿qué tenemos que hacer? Le demos la otra. Y si alguien nos obliga a caminar una milla, caminaremos 2 millas. Entonces, el concepto de justicia cambia drásticamente. Por eso hay al día de hoy esta enemistad, en cierto sentido, entre el pensamiento cristiano y ciertas nociones utilitaristas liberales, donde se establece siempre esta noción de costo-beneficio. El cristiano no piensa en base al costo-beneficio, de si me diste esto, entonces recién allí te daré esto de acuerdo a la proporción. Esto es una pequeña introducción. Rápidamente, Séneca les puedo asegurar que fue una persona de las más influyentes que tuvo Roma. Vivió en las cortes imperiales, es decir, que fue una persona que desde su juventud ya estuvo rodeada del poder, tuvo contacto directo con el poder, vivió del poder, vamos a ser sinceros también. Eh, Tuvo cargos como cuestor, como pretor,
senador, cónsul. Son, podríamos decir, pasó desde el poder judicial, el poder legislativo al poder ejecutivo, para que lo podamos ver en términos actuales. O sea, yo particularmente no me hubiese llevado bien con Séneca, yo particularmente ya hubiese tenido una predisposición al rechazo. Estuvo presente en los gobiernos de Tiberio e Calígula. No, les pido nunca vayan a ver esa película, no ceden a la tentación porque no es sana. Eh, Nerón, todos saben quién es Nerón, si alguien no lo sabe, ¿alguien aquí estudió el cristianismo primitivo alguna vez? Nerón fue responsable de las mayores matanzas de los cristianos que hubo. Esto creo que es importante. Curiosamente, por eso digo que estar en política es como abrazar esa víbora congelada, decimos aquí en Córdoba. Hay una frase en Córdoba que decimos, yo me crié un poquito en el campo, porque tenía mis familiares allí, que nunca hay que abrazar la víbora congelada. Saben que en invierno muchas veces las víboras quedan congeladas, entonces vienen algunos, las abrazan, le dan calor y luego cuando se les va el frío, te pican y te morís. Estar en política funciona así. Pasó con Robespierre, que predicaba la guillotina, murió con la guillotina. Pasó con nuestro pobre Séneca, obligado a suicidarse por el propio emperador Nerón. Entonces vemos que a veces la paga por ciertos lugares no suele ser la mejor. Bueno, tuvo como maestro de los neopitagóricos, lo vamos a hablar luego con el doctor Daniel. Fue un orador excelente, de hecho cuando enseñamos retórica solemos aludir a sus textos y a sus discursos por justamente la capacidad retórica que tenía, la capacidad discursiva, la capacidad de persuasión que tuvo. Eh, lo volvió uno de los políticos más respetados e influyentes de Roma, históricamente. Se cree que las obras que deja escritas son la principal fuente de conocimiento que hay del estoicismo, no es la única, pero sí la principal. Vamos a ver luego que hay tres etapas del estoicismo. Esta va a ser la cúlmine del estoicismo. Ya luego habrá estoicos, seguramente, pero la formulación del estoicismo se consolida en Séneca. De hecho, fue tan importante como le dije que San Agustín o San Jerónimo lo van a tomar como fuente. Insisto una vez más, no se puede entender la expansión del cristianismo si no se entiende el estoicismo. Lo vamos a ver luego, lo vamos a ver luego. Ahora, ¿qué es el estoicismo? Tiene una pequeña apreciación allí. Ahora el doctor les va a ayudar a explicar cualquier cosa. Yo voy a intervenir cada tanto, pero le cedemos la palabra al doctor. Bueno, qué compromiso. Sí, es interesante el tema del estoicismo, sobre todo porque, bueno, hay que ubicarlo en el contexto, ¿no? Recuerden que, creo que lo habían visto esto, después de Aristóteles, la generación del imperio helenístico hace que la filosofía empieza a retraerse de la vida pública, ¿no? Entonces tiende a encerrarse en ámbitos privados de discusión, donde el planteo es tratar de buscar la felicidad en grupos de amigos, ¿no? De alguna manera al margen de la vida pública, porque lo público, lo político, que era fundamental para los griegos, desaparece como tal, ¿no? En la medida en que queda bajo el control de el emperador y las personas nombradas por él, ¿no? Una excepción justamente va a ser el estoicismo, que sí va a mantener esta pretensión de intervenir activamente en la política, ¿no? Y esto lo vemos en el caso de Séneca, por ejemplo, ¿no? Como consejero y tutor de Nerón, que nos hace pensar un poco en analogía con Aristóteles cuando fue tutor de Alejandro Magno, ¿no? Aunque eso también tuvo sus consecuencias, ¿no? En el sentido de que poco quedó de esa enseñanza o de ese intento de educación en sus discípulos, ¿no? Correspondientes. En el caso de Nerón, mucho más claro quizá que en el caso de Alejandro Magno respecto de Aristóteles, ¿no? Pero bueno, lo propio recuerdan de esas filosofías helenísticas que después van a ser retomadas por el pensamiento romano, que es solo una copia y desarrollo, ¿no? De esas corrientes o escuelas, era la búsqueda de la felicidad, ¿no? Eso era lo que conservaban, sobre todo de herencias socráticas y aristotélicas, ¿no? Lo que va a hacer es que van a cambiar la manera de entender la felicidad que podemos encontrar sobre todo en Aristóteles, ¿no? Donde
la definición en la ética de Nicómaco es muy clara, ¿no? La felicidad como virtud y la virtud como desarrollo de la razón. Pero en ese punto el estoicismo es el que quizá más se acerca, ¿no? De todas estas escuelas. Porque, bueno, tenemos hedonistas que buscan el placer, tenemos a los epicúreos que buscan un placer moderado y una felicidad en la amistad, ¿no? Con otras personas de los mismos intereses. Bueno, eso algo creo que se había visto. Hay distintas escuelas, ¿no? Los escépticos que buscan la felicidad en la suspensión del juicio. Y bueno, ahí están los estoicos que tienen otra visión, ¿no? Que lo que buscan es el desarrollo de la virtud, por un lado, entendida como desarrollo de la razón, en armonía con la estructura racional del universo. Eso es parte de su definición de la felicidad. Y por otro lado, la ataraxia o imperturbabilidad del ánimo, ¿no? Que es la idea que a veces se confunde, ¿no? Se piensa que simplemente es resistir el dolor, ¿no? Sin quejarse. Eso es solo una pequeña parte en realidad. La idea es que hay una clara diferenciación por parte de los estoicos en general entre lo que ellos consideran el destino, ¿no? Lo que no está bajo nuestro control, como por ejemplo las circunstancias en las que hemos nacido, algo parecido a lo de Heidegger, ¿no? A dónde hemos sido arrojados, el hecho de pensar el mundo como gobernado, sí, por una inteligencia, a la cual identifican generalmente con Zeus como el único verdadero Dios, ¿no? Ahí hay como una tendencia hacia el monoteísmo, ¿no? Pensando que los otros dioses son solo manifestaciones de un único Dios, ¿no? Ese acercamiento al monoteísmo es un aspecto que de alguna manera anticipa, ¿no? Esto que decía Horacio del acercamiento al cristianismo, ¿no? Por otro lado está la idea de el hombre como ciudadano del mundo, ¿no? La idea del cosmopolitismo, que también va un poco como en contra de este arraigo en la tierra, ¿no? Que era, como decía Horacio en otra clase, típico de estos soldados, ¿no? Que entendían la patria como asentamiento en un lugar específico, cuando le daban un terreno, una tierra que pudieran heredar. En cambio ellos no, ellos, los estoicos, y eso se ve muy claro sobre todo en Séneca, porque Séneca es varias veces desterrado, primero por Claudio y después por el propio Nerón, y sin embargo él no se siente afectado demasiado por eso, en el sentido de que él dice que, bueno, que él es ciudadano del mundo, entonces no le importa demasiado dónde esté, sino que de alguna manera la pertenencia es la pertenencia a la propia conciencia, ¿no? Entonces, lo que es una circunstancia del entorno le parece algo secundario, ¿no? Parece que hay un micrófono encendido, ¿eh? Eh, Ahí está corregido. es parte de la circunstancia, lo que no podemos elegir, ¿no? Ya soy yo. Eh, sí. Yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, sí, en el estoicismo hay algo de eso, pero también hay una separación muy estricta, ¿no? Entre lo que está bajo mi control y lo que no, ¿no? Y básicamente lo que está bajo mi control es mi propia conciencia, ¿no? En el estoicismo hay esta idea de un alma, a veces vista como prácticamente habitante del cuerpo, ¿no? Esa quizás es la influencia pitagórica que tiene Séneca, por ejemplo, ¿no? Donde vemos que hay como una cierta separación, ¿no? Entre el alma y el cuerpo y una idea de una posible vida post-mortem, ¿eh? Aunque eso no está muy claro, no está muy desarrollado en su pensamiento, ni parece ser el interés central, ¿no? Porque lo que centraba a estas escuelas era alcanzar una vida de felicidad en la tierra, ¿no? Y creo que Seneca, al meterse en política, no eligió el mejor camino, ¿no? Como se ve en el caso de su biografía, porque con esta cuestión de destierro y haber sido obligado a suicidarse, claramente muestra que no le fue muy bien. Al principio sí, porque llegó a tener un patrimonio enorme, incluso mayor que el del propio Nerón. Fue una de las causas por las que fue criticado terriblemente, con razón, y también una de las causas de la persecución que sufrió, ¿no? Por parte de Nerón. Pero por otro lado tenía esos aspectos de desarrollo de una ética, como decía, cosmopolita, donde todos los hombres se sentían hermanos de los otros hombres, e incluso había cierta, sí, como un testaferro, sí, digamos,
Bueno, de hecho él gobernó por Nerón cuando Nerón todavía no estaba en condiciones de hacerlo, ¿no? En el sentido de que una vez que Claudio había fallecido, el heredero era Nerón, como hijastro de Claudio, pero tenía solo 17 años, entonces como eh, se llevaba muy bien con la madre de Nerón, ¿no? Que había sido esposa de Claudio, y que fue la que lo hizo volver a la corte, ¿no? De alguna manera, este, eso, bueno, le permitió ser el tutor de Nerón y junto con otro personaje, un militar, que se llamaba Burro, de, de apellido, este, controlaban el poder, ¿no? Eran el poder detrás del poder. Y eso le permitió enriquecerse enormemente, ¿sí? Pero bueno, está esta cuestión, ¿no? De que uno a veces piensa que los estoicos eran todos muy consecuentes entre su práctica y su pensamiento, y no siempre era así, ¿no? En el caso, en el caso de Séneca, claramente no. Pasa con Y algunos está, cristianos también. y sí, sí, evidentemente. Una cosa es lo que se predica y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Pero bueno, está esta idea de la ataraxia, ¿no? Como imperturbabilidad del ánimo, que tiene que ver con esto, ¿sí? No con ser indiferentes ante la realidad o soportar el dolor, sino con aceptar, digamos, llevar una vida en la que hay una especie de sí, resignación, podríamos decir, ante el destino, ante lo que no está bajo nuestro control, y no está bajo nuestro control ni las circunstancias que nos tocaron en suerte, ni tampoco, bueno, la estructura misma de la realidad, que sin embargo vista como una estructura racional y con la cual es necesario que el sabio sepa armonizar, ¿no? De hecho, está esta idea de que quizás lo que más nos aparta, digamos, de esa naturaleza, y en eso hasta algunos podrían ver cierto anticipo de una posición, si se quiere, ecologista, ¿no? Lo que nos aparta de la naturaleza es la vida social, ¿no? Que es lo más turbulento por lo que atraviesa el hombre. Pero también esas circunstancias sociales no están bajo su control, como no lo está la armonía de la naturaleza, que está regida por Zeus, que es el verdadero Dios, y que también tiene naturaleza corporal, o sea, los dioses tampoco son vistos como inmateriales, sino que poseen su corporalidad, aunque más sutil, lo mismo que el alma del hombre, y lo que sí debe ser objeto de cuidado, de atención, ¿no? La palabra cuidado o pura o atención o preocupación es fundamental, ¿no? En esta ética, es las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Porque esas sí dependen de nosotros porque derivan de nuestra propia conciencia, que es considerada absolutamente libre, ¿no? O sea, hay un determinismo absoluto en la naturaleza y una absoluta libertad en el alma, ¿no? Que entran, por supuesto, en choque, en contradicción de alguna manera, y lo sabio es, de alguna manera, aceptar el destino, y someterse a él, ¿no? Y dedicarse al estudio para comprender el funcionamiento de la naturaleza y su sentido racional, ¿no? Y ahí es donde se alcanza cierta estabilidad, ¿no? Cierta tranquilidad del ánimo, que aparte debe guiarse por la virtud en el sentido de la falta de excesos, ¿no? El autocontrol, este, y llevar una vida feliz es eso, ¿no? Es una aceptación del destino, una aceptación del orden natural y también una toma clara y consciente de las decisiones de lo que está a nuestro alcance decidir, ¿no? Que es mínimo en realidad. En la filosofía estoica, paradójicamente, hay una libertad absoluta, pero reducida exclusivamente a la conciencia humana y no más, no demasiado más allá, ¿no? Hay actos sí que dentro de todo podemos controlar hasta cierto punto con respecto a cómo nuestra alma afecta a nuestro cuerpo y nuestras acciones, y ahí sí es donde debemos optar siempre por el bien, ¿no? El bien entendido como, casi en un sentido aristotélico, ¿no? Como el justo medio, ¿no? Como el no excederse, ¿no? No exceder ni ser demasiado liberal con nuestras riquezas y perderlas, ni tampoco este, pero
la idea es esa, ¿no? Básicamente buscar el equilibrio, la armonía, entendía así la virtud como arete y la tranquilidad como resignación ante el destino, ¿no? Bueno, Bien, esos son, me parece, los puntos fundamentales que están representados en este triángulo. bien. Y sobre estos puntos fundamentales, antes de proseguir con este pensador, que insisto, es el culmine del estoicismo, podemos rescatar que Séneca, de hecho, va a tener influencia tanto neopitagórica, con una revitalización del pitagorismo. Vamos a ver luego la importancia. Vamos a ver luego la importancia porque, ¿se acuerdan Pitágoras y el estudio del cosmos a partir del número? De que el cosmos podía ser entendido a partir de lo que llamaríamos una lógica matemática. ¿Recuerdan esa clase? ¿Algo? Bien. Esto va a ser importante cuando veamos algunos puntos posteriores. Va a tener una concepción teológica particular, ya la voy a explicar luego, que es el neuma divino, que es este alimento racional que va a informar el cosmos. Por lo tanto, el cosmos puede ser comprendido, el cosmos es inteligible, es captable por la inteligencia. Si es algo que no se entienda, me dicen, profesor, esto yo no lo entendí, no hay ningún problema. Va a tener entonces una relación entre la física y la teología, como esta unidad penetrada por el neuma divino, lo que le otorga unidad y coherencia a todo lo que existe, y de allí va a empezar la deriva de su pensamiento filosófico, donde va a intentar alcanzar la felicidad, o más precisamente la plenitud del buen vivir, porque felicidad va a ser un aspecto de esta plenitud del buen vivir. La felicidad hace junto a la virtud y la tranquilidad el buen vivir. Y este buen vivir implica justamente tanto la consecución de la virtud, el alcanzar la paz, más la tranquilidad del espíritu y una aspiración hacia la felicidad, lo que se puede ver en pantalla. Tiene tres ideas que vamos a desarrollar ahora, que son controvertidas para las épocas. Me olvidé de pasarles el libro de Séneca, pido disculpas todo a mí, y se me han pasado varias cosas que me habían pedido. Pero primero, va a ser de los primeros, digamos, no de los primeros, pero quizás los más importantes que va, antes de ingresar a la mal llamada Edad Media, a hacer una distinción entre lo que es inteligencia y voluntad. Porque muchas veces inteligencia y voluntad se lo veían como potencias idénticas dentro del alma. Entonces, si yo quiero conocer, es mi voluntad la que quiere conocer. Séneca va a tomar una distancia, Séneca va a entender que la voluntad es la que mueve al alma. Y la inteligencia es una capacidad, o puede decir una potencia pasiva en cierto sentido, que recibe información, nada más, que acumula información. Pero por eso el estoicismo se focaliza mucho en la voluntad, en qué decidimos hacer frente a las circunstancias, porque las circunstancias son aprendidas por el intelecto. ¿Qué hace la voluntad? Luego, va a entender que hay una cierta consustancialidad del pecado en el hombre. Es como que el hombre en cierto sentido nunca logra separarse del mal, o mejor dicho, según lo que explica Séneca, de esta tendencia al mal, podemos llamar del pecado, no en el sentido más estrictamente cristiano, porque él no era cristiano claramente, sino en Mm. el sentido de la desobediencia a las leyes divinas. Como habiendo un alimento racional divino en el cosmos que nos informa el deber ser, el hombre se suele apartar de este deber ser. Esto lo va a marcar Séneca, que esta es la lucha del estoico por separarse de esta inclinación al mal, para que lo veamos en un ejemplo práctico. ¿Quieren ver un ejemplo muy práctico y divertido? Piensen en Batman y el Guasón. Los que conocen la vida de Batman y el Guasón saben que ambos han perdido a sus seres más amados. En el caso de Batman eran sus padres, en el caso del Guasón, él había perdido a su esposa embarazada. Ahora, ambos padecen un crimen y ambos padecen la desolación del mal en el mundo. Sin embargo, hay uno que se entrega al mal abrazando esta tendencia al mal. Hay uno que se entrega al crimen porque sabe que es irresistible las fuerzas del mal, casi que le otorga una categoría ontológica, que es el nihilismo del Guasón, donde ya no hay nada.
tan solo nuestros deseos arrojados al mundo y no más que esto. Pero, por otro lado, Batman, ante esta circunstancia, entiende que él no podía evitar, siendo niño, la muerte de sus padres, pero sí puede, dentro de sus circunstancias, trabajar para evitar la muerte de otras personas. Y esas otras personas van a ser incluso los villanos. Por eso hay una evolución del Batman de Bob Kane hacia la actualidad. Por eso van a ver que hay una evolución de un Batman que al comienzo sí no era muy bueno que digamos con los villanos, pero que luego va a empezar a proliferar esta idea en Batman porque es lo que lo caracteriza. El auge de Batman se da particularmente cuando empieza a abrazar el espíritu estoico, que es no se mata a nadie, ni siquiera al que asesina, porque si yo asesino al asesino, en el mundo siga habiendo la misma cantidad de asesinos al final del día. Bueno, esta es una discusión. Acá no quiero entrar con la discusión de pena de muerte sí, pena de muerte no, que legítima defensa, porque es explicar el estoicismo, básicamente. La tercera gran idea que para muchos, yo me inclino para este lado, fue la verdadera causal de la muerte de Nerón, de de Séneca. Seneca. ¿Por qué? Muchos van a decir que había una especie de conspiración de Nerón que veía en Séneca un gran peligro. Yo no sé si es que Nerón vio un gran peligro de que lo quisiesen usurpar el poder. Sí que podría ser ocasión de un gran revuelo interno. Porque si leen a Séneca, él se opuso firmemente a la esclavitud. Él Sí. parte de la base de que todos los hombres son iguales. De allí nuevamente el contacto que va a tener con el cristianismo. Saben que gracias al cristianismo, ancianos, mujeres, niños, esclavos son vistos ya como hijos de Dios. Entonces, en ese contexto, que venga un hombre de la política a decirle a una nación que vivía fundamentalmente de la esclavitud como uno de los principales motores económicos, a tal punto que Marx así lo va a considerar cuando hace el estudio de Roma, que les digan que hombres libres y esclavos son iguales y, y es lo que sucede cuando pasa hoy. Piensen, por ejemplo, para que vean esto, ¿qué pasaría si un hombre se alzase hoy en voz con cierto prestigio a decir que la democracia es una gran falacia ad populum? Terminan colgados. Es lo que sucede hoy cuando una persona desafía el sistema. Imagínense que alguien diga, che, pero ¿qué hacemos con las cartas paulinas? Que San Pablo era un homófobo. Por eso se dan cuenta que ya no se cita a San Pablo en los últimos 20 años. Y no lo digo ni por la Iglesia Católica ni los evangélicos, en general en el cristianismo. ¿Por qué? Porque es causal de que te cuelguen en la plaza. Citar a San Pablo, que tenías cierto rigor en sus palabras, es motivo de escándalo. Entonces fue un escándalo para los romanos que alguien les diga que el esclavo era un hombre igual que, que la persona libre. Fue motivo de escándalo. Así que bueno, vamos entonces a proseguir. Gracias, doctor. Vamos a ir, quiero seguirlo escuchando un poquito más a usted. ¿Qué hace el estoicismo? Porque si algo caracteriza a Séneca, y esto es importante, que el estoicismo es, y esto creo que lo podemos discutir con el doctor. No es que yo le vaya a discutir al doctor en lo más mínimo, sino podemos hablarlo, podemos escucharlo y aprender de él. Si el estoicismo es una labor ética o una filosofía en sí. Saben que en filosofía muchas veces se discute. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, para ustedes, el cristianismo es una filosofía, es una religión, un poco de cada cosa? ¿Hay filosofía cristiana? ¿No hay filosofía cristiana? Con el estoicismo, de hecho, surgen las mismas discusiones, y esto yo lo he visto cuando hice la carrera. Se discute el estoicismo. ¿Es una posición ética como podría ser, por ejemplo, a ver, el intuicionismo, el absolutismo moral? ¿Son corrientes éticas o es una filosofía en sí? Bueno, es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que podemos sí decir desde ya? Son tres los elementos que componen al estoicismo. Nos estamos quedando sin tiempo, quedan 6 minutos. Si se corta la sala, seguimos por el mismo link. La física, la lógica y la teología. No sé, doctor, si quiere que lo vayamos desarrollando o no, si no lo desarrollo yo, como usted prefiere. No, no, yo lo puedo desarrollar, no hay problema. Aparte, Per- bueno, esto viene desde la época de Hernán de Sitio, que fue el fundador.
O sea, entre las teorías, digamos, de la filosofía helenística recuperadas después por la filosofía romana, es una filosofía integral, ¿no? Dividida en física, lógica y teología o ética también, ¿no? A veces se decía que era eso muy común a todas estas doctrinas, ¿no? El atomismo también, digamos, Epicuro tiene su física, tiene su lógica que tiene que ver con su física con el atomismo, su lógica con el conocimiento de origen sensorial, ¿no? Por la influencia de las emanaciones de los átomos y tiene su ética, bueno, basada en esto del placer moderado, ¿no? En el caso del estoicismo también hay una física muy particular, que es esta idea, como decía Horacio, ¿no? De un solo Dios que impregna como una especie de hálito vital la naturaleza y la ordena racionalmente, y hay toda una concepción, ¿no? Sobre el alma del mundo. Incluso en Séneca está presente esta idea, ¿no? El alma del mundo que ordena el cosmos y le da un orden racional. La lógica estoica, aparte, es fundamental porque introduce una serie de elementos que no están presentes, por ejemplo, en la lógica aristotélica, ¿no? Temas relacionados sobre todo con su concepción del determinismo, ¿no? Con su concepción del destino como esta idea de física que tenían ellos de que todo efecto es efecto de una causa. Incluso había una discusión con respecto al futuro, ¿no? Para muchos estoicos, el futuro ya está predeterminado en el presente, entonces no hay futuros posibles, sino que todo lo que va a venir ya está predeterminado por el orden de las cosas como son ahora. O sea, en el orden de la física, de la naturaleza, de la física, todo está predeterminado, ¿no? Y tiene un ordenamiento necesario. Y la lógica refleja eso sobre todo con ciertos razonamientos como el modus ponens y el modus tollens, ¿no? Que de alguna manera simbolizan relaciones causales, ¿no? No sé si conocen algo de la lógica de los estoicos o de la lógica matemática que retoma estos conceptos, pero bueno, un ejemplo de modus ponens sería, si suelto esta tasa, entonces, ¿qué va a pasar? La tasa se va a caer, ¿no? Ahora, suelto la taza, no lo voy a hacer obviamente ahora porque me matarían acá en casa si la rompo. Y bueno, ¿cuál es la conclusión del razonamiento? Bueno, la taza se caerá, ¿no? Eso es una forma de razonamiento que no está presente en los silogismos aristotélicos, pero que introducen justamente los estoicos en su lógica. O, por ejemplo, si la taza no se cayó, entonces puedo deducir que no la solté, ¿sí? Ahora, si yo digo, si suelto la taza se cae, no la suelto, ¿qué puedo concluir de ahí? No entendí esa parte. Que Sí, que no Que la hice taza no se nada. cayó. Si suelto la taza se cae. sí. No la suelto. Por lo tanto, La No se taza no cae. se cayó. ¿hmm? No, No, no se la quise mantiene No, no la soltar. apretada. solté, no la solté. No No se tenía necesariamente. que En caer. realidad, ahí la En realidad realidad no, no es ahí hay neces- una trampita. Ahí hay Claro, una trampita que los estoicos conocían. En realidad, si yo no suelto la taza, no puedo deducir que la taza no se va a caer. Aunque es un razonamiento habitual, ¿no? Pero lógicamente no es una consecuencia. Lo que sí puedo afirmar es que si la taza no se cae, es que no la solté, lo mismo que no pasó nada que podría haberla hecho caer. Pero si yo, por ejemplo, sostengo la taza y no la suelto, pero yo me caigo al piso, la taza se cae conmigo, así que puede pasar que se caiga igual. O sea, los estoicos trabajaban con este tipo de relaciones de causa y efecto, las analizaban lógicamente y decían que, bueno, de ese tipo de relaciones, no se caiga, doctor, me dice, no, no me voy a caer, espero. Pero eso es cosa del destino, ¿no? El destino puede decidir que se rompa la silla y yo me caiga, así que para los estoicos es así. O sea, hay razonamientos válidos que dentro de la lógica se pueden sostener y defender, que forman parte de lo que después va a ser la lógica proposicional, que fueron descubiertos por los estoicos, pero no corresponden a la lógica tradicional aristotélica, que es la que va a predominar después durante la Edad Media, y van a ser redescubiertos hacia finales de la Edad Media y sobre todo hacia la modernidad, ¿no? Que se preocupa justamente por el tema de las causas eficientes, ¿no? Que era lo que a los estoicos les interesaba particularmente. Perdón por detenerme en este tema, pero no, no, que de me hecho parece que es importante.
luego me parece que yo incluso, como queda un minuto, le voy a dedicar también para profundizar algunos puntitos sobre la lógica y la física, no tanto en la teología, digamos. No sé si quieren decirnos de la teología, pero me interesa detenerme un instante en lo que es la lógica. Yo le voy a explicar por qué. Sobre todo porque está la hija de Sandra Troncoso acá, que quizás le pueda servir para el curso que estamos dando. Eh, Porque se van a dar cuenta que les va a servir incluso para razonar y para debatir, más allá de lo que estamos estudiando en Séneca, más allá de lo que estamos estudiando en Séneca, que es lo que nos convoca hoy. Pero esto es muy habitual ver en los debates. Ya le voy a explicar algo por qué. Estoy haciendo tiempo porque esto se va a cortar la sala ahora. Vayan tomando nota si tienen dudas, pero como vamos bien con el tiempo, estamos muy bien con el tiempo, de hecho. Recién llevamos 40 minutos, vamos a hablar un poquito de lógica con Séneca. Le voy a dedicar un poquitito, sobre todo porque está la hija de Sandra Troncoso aquí, que quiere que aproveche como esta clase extra, y también está Héctor Mercado, que son los jóvenes que están tomando el curso de lógica que generosamente ha organizado Sandra Troncoso. Así que recen por ella, por favor, se los pido desde ya. Eh, ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo la explicación del doctor? Creo que ha sido más que clara. Creo que ha sido muy clara. Habiendo aclarado esto, vamos a seguir, vamos a seguir profundizando un poquito. Me gustó mucho la explicación que ha dado el doctor y le pido que por favor me ayude con lo que vamos a seguir. ¿Por qué creo que es importante hablar de esto, digamos, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito de la ética estoica. Vamos a hablar un poquito de la ética estoica que tiene como fundamento precisamente la, la lógica, más que la física, aunque va a haber un contacto, va a haber un contacto entre ambos puntos. ¿Qué es la ética? Si yo le preguntase a cualquiera de ustedes, yo le digo, por ejemplo, a Santiago, o lo veo a Gamaliel, o cualquiera, ¿qué es la ética? ¿Qué es lo primero que pensarían cuando hablamos de ética? Cualquiera puede responder. Un comportamiento, ¿no? Una regla de comportamiento, más o menos. Bien, me gusta. De hecho, está bastante bien. Ese es como el concepto más genérico, es la relación, es el concepto de género. Veremos. ¿A ¿Alguien se le ocurre algo más o creen que esa definición Principio, ya... ¿Mm? podría ser el Comportamiento principio, un humano, ¿no? Entre principio el bien y el básico. mal. De a uno, por favor. Yo, profesor, Sí. la ética bueno, lo que recuerdo también, es parte de la filosofía, es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano, los actos buenos del ser humano, es universal. Eso es lo que más o menos recuerdo. Me gustó mucho, sobre todo cuando dijo que es una rama de la filosofía, que muchas veces la gente se la olvida. Es como que los pobres filósofos no han desterrado ya. No voy a hablar de YouTube, pero parece que no nos quieren mucho. Pero sí, es una rama de la filosofía. Y vemos que es una rama de filosofía que, complementando lo que dice Braulio, es una regla de conducta. ¿A alguien más se le ocurre alguna idea que no se haya mencionado hasta ahora? Decir, quizá está faltando esto. Yo iba a decir lo de Andrea, pero iba a decir que estudia el comportamiento moral, o sea, se dedica a la moral. Bien. ¿Por qué? Porque yo, de hecho, Para puedo tener correcta en reglas de... sociedad. Bueno, vamos a ver si es para la sociedad o no, pero me gusta el tema de la regla moral, porque yo puedo tener reglas de conducta. Por ejemplo, yo puedo establecer un código de conducta de decir, bueno, a partir del viernes que viene, cuando vengan a clases, todos tienen que venir con un gorro frigio, porque vamos a crear los magios. Entonces acá todos los que sean magios tienen que venir con un gorro frigio rojo simbólicamente a esta clase. Pero eso no es necesariamente, aunque sea una norma de conducta, y aunque tenga cierta razón filosófica porque pertenecemos a la logia de los magios, no se sigue que sea un deber ético. Bueno, rápidamente y para que esto ya les quede al día de mañana cuando tengan que discutir con sus hijos y sus hijos les digan, ¿por qué papá debería hacer esto? Bueno, la ética va a tomar su nombre concretamente de Aristóteles. Aunque siempre se trabajó en términos éticos, se consolida en Aristóteles por el ethos, que significa costumbres. El ethos, podemos traducirlo en cierto sentido aristotélico, no como la costumbre en cuanto a sucesión, como práctica habitual, sino como ese espíritu que tiene un pueblo que
lo moviliza hacia el deber ser. Este espíritu que nos llama hacia el deber ser. Por eso van a ver que normalmente la gente, cuando hablamos de ética en un uso habitual y para mí errado, dice, no, la ética es lo público y la moral es lo privado. Yo no estoy de acuerdo, para mí son conceptos sinónimos, o sea, lo que está bien, sea en público o en privado, digamos, o sea, es como que, al menos para mí, digo, a mí tengo que explicar ese sentido. Entonces, la palabra moral proviene del mores, eso sí significa como ese conjunto de normas o conjunto de costumbres ya heredadas. En el tiempo, si aquí hay alguien que sea abogado, esto seguramente que lo han visto en derecho romano porque es con lo que te talaron la cabeza en primer año, que son los que rigen las conductas de las personas en base a un criterio de lo bueno y lo malo. Es muy simple. Cuando hablamos de moral y de ética, son los criterios para definir las conductas. Esto es importante. La ética define conductas, no pensamientos. Conductas. Entonces, si las conductas son buenas o malas, es trabajo del ético diferenciarlas. Entonces, cuando vemos que la moral o la ética van a empezar a ser dirigidas, van a dirigir, mejor dicho, las acciones de la vida del hombre, vamos a encontrar que muchas veces tienen fundamento justamente en estas costumbres arraigadas, de allí lo que yo valoro del conservadurismo, arraigadas en el tiempo, y entendiendo en algunas concepciones un sentido trascendental, porque se podría arraigar en el tiempo la esclavitud y no se sigue que la esclavitud sea ética. Entonces, no basta solamente el arraigo en el tiempo, sino la participación en el orden trascendental. Esto es explicado muy rápidamente, no los quiero aburrir mucho con esto. Si quieren, no, si quieren. El lunes yo voy a hacer un vivo, como hago siempre en la siesta, desarrollando qué es la ética. Puede participar cualquiera de ustedes que me quiera acompañar. Ahí vamos a desarrollar los distintos tipos de ética que hay. Lo voy a poner las diapositivas, porque si no vamos a perder mucho tiempo ahora. Pero al menos que le quede esta introducción. ¿Por qué hago esto? Primero, vamos a ver que está la noción de la física en el estoico, como explicó muy bien el doctor, me encantó la explicación que dio, fundamental. Ya en Séneca se ve que empezaba quizás a aflorar un poco el materialismo, aunque se va a frenar este materialismo con el cristianismo. O sea, el materialismo es como que intenta surgir, el materialismo de Demócrito, que lo va a consolidar Epicuro, empieza a cobrar fuerza. Pero cuando empieza a cobrar fuerza, llega el cristianismo y le dice, no pasarás, como dice nuestro querido Gandalf, el gris, al demonio allí en las cavernas de los enanos. Estamos muy cinéfilos hoy, me doy cuenta, ¿no? Debe ser porque es viernes. Debe ser porque ayer dormí 5 horas, venía durmiendo 4 horas por día, entonces se nota que una horita más de sueño me ha hecho bien. Mm. Entonces, Ya que hablamos de cinéfilos, pueden ver la película Quo Vadis, un clásico que habla justamente de la persecución que Nerón hizo a los cristianos. ¿me puede repetir el nombre, doctor? Así la anoto, por favor. Quo Vadis es en latín, ¿a dónde vas? ¿No? Basada en un discurso que supuestamente dio San Pablo en el momento en que los cristianos estaban siendo exterminados en el Coliseo romano, ¿no? Bueno, para que vean el estoicismo de San Pablo, en realidad San Pablo era cristiano pleno, pero para que vean este contacto, hablando de lo que nos dice el doctor, y bueno, esto va, Flor, para la tarea del grupo, ver esa película, listo, queda añadido como parte del material. Me pasó un seguidor otro día un video que yo no sé a qué película pertenece, si alguien me puede ayudar, me dicen, donde se ve el momento en el que San Pablo va a ser ejecutado y se va relatando cuando él escribe esta carta. O sea que hay una carta final de San Pablo donde él dice, he librado el buen combate, he preservado la fe hasta el final y que se va a entregar hacia la corona de Cristo, digamos. De hecho, no me acuerdo dónde está este fragmento donde se dice que 40 mártires vamos, 40 coronas esperamos, 40 coronas exigimos. Entonces, esto lo digo porque lo remarco el otro día, lo remarqué el otro día.
Nunca fue tan fácil ser cristiano como en estos tiempos y nunca fue tan difícil. Es muy fácil porque no derramamos la sangre. Y nunca fue tan difícil justamente por la mediocridad y la tibieza con la que se vive la fe en estos tiempos. Donde hay gente que por miedo a que lo cancelen, calla sus convicciones. Puede ser que uno esté equivocado o no. Yo puedo estar recontra equivocado en muchísimas cosas, pero les digo, equivocados o no, vivan y mueran por lo que creen. O sea, les puedo asegurar que va a ser mucho más benigno Dios con ustedes. Si equivocados dieron su vida por convencimiento de cuál era la fe de sus padres que heredaron, a la tibieza de que porque no vayan a pensar mal de mí, que me vayan a tratar de progre o de conserva o de tradio, de modernista o de anticatólico, de papista, de lo que sea que los traten, se callan. No me importa qué posición tomen, porque sé que acá hay distintas posiciones. Yo tengo acá 33 alumnos, por eso que hay 33 posiciones diferentes. Pero no sean tibios, se los digo con todo el amor y la caridad del mundo. Tibios no, tibios nunca. O sea, la tibieza para la ducha, y hasta ahí nomás, ¿eh? Que tampoco es tan bueno, tanta comodidad en el mundo. Pero volviendo al tema de la física, es interesante porque, vamos a retomar, con el tema de la física, en Séneca particularmente, pero con los estoicos en general, existe un único elemento incorpóreo. ¿Cuál creen ustedes que hay el único elemento incorpóreo? Es súper compleja esta pregunta. Imaginen un instante, piensen. ¿Cuál es el único elemento incorpóreo necesario La conciencia, para el movimiento? No. Ahí les di la pista. ¿Cuál es el elemento incorpóreo necesario para el movimiento? ¿La voluntad? La voluntad. No. Porque la voluntad, recuerden, y la conciencia son resultado de ¿qué? Del clinamen, que es la colisión de las moléculas aleatorias que van a generar lo que nosotros llamamos libertad, según Epicúreo. ¿Qué es lo que necesita algo para que se mueva? La inteligencia. ¿No? Algo. El estímulo exterior. El ente. Anterior, pero si hubiesen. A ver, mírenme, Dios, mírenme aún. ¿Ve esta taza de acá, sí o no? Sí, Si yo la empujo, ¿se mueve o no se mueve? Suponiendo que no se sí, se mueve. mueve. La fuerza. No, porque sigue habiendo algo que le resiste. ¿Qué es lo que hace falta? Piensen. La Quiero que- acción, La inductivo. voluntad. ¿No? No, no, ya tiramos un montón de cosas. alma? E inercia. Se lo voy a decir rápido, veo que está entendiendo. El vacío. El espacio. Exactamente, el espacio. espacio y el vacío. Es básico. O No la sea, tenemos. si yo tengo una botella llena, ¿le puedo agregar más agua si ya está llena? Entonces no hay movimiento porque ya está llena la botella. O sea, a mí me encantaba empezar a tirar, uno tiró algo de lo deductivo, ahí fue buenísimo la que tiraron. Pero no, es el vacío. Entonces, lo único incorpóreo, porque el alma tiene cierta corporalidad, nomás que es mucho más sutil e imperceptible, igual que la conciencia, es el vacío. Este vacío es lo que rodea al mundo, lo que rodea los lugares, lo que rodea al tiempo, lo que rodea los significados, rodea todo. Y en el estoicismo sí es cierto que se da una influencia panteísta, saben que ese panteísmo, donde Dios está en el todo, en gran medida lo que va a heredar Baruch Spinoza, que esta es la tesis que estoy Sí, presentando ahora, así que recen por mí, es correcto. le voy a pedir al doctor que sea mi ayudante de tesis, que me vaya orientando. Es que Voy a es presentar. así, porque Spinoza aprendió con un estoico, retórica y lógica. Por eso les dije, van a ver que yo de hecho elegí Spinoza como la materia de mi tesis. La tesis mía, se la anticipo a ustedes, mis queridos alumnos, va a ser justamente cómo el panteísmo de Spinoza marca el ecologismo actual. Voy a marcar este trazo filosófico hasta los tiempos actuales. Y le voy a pedir ayuda al doctor que me vaya orientando como mi maestro. Em, y tiene una influencia de Heráclito. Esto es importante, tomen nota, de Heráclito, donde todo está en un constante movimiento, hay un devenir constante. Creo que acaban de chocar en la esquina de casa. ¿Mm? Vero va a fusionar elementos platónicos, elementos aristotélicos, pero principalmente tiene una influencia de Heráclito. Les digo que las nociones de
Heráclito y Parménides, que parecen acabadas, nunca acabaron. Al menos para la filosofía, nunca acabaron. Al día de hoy se sigue discutiendo si hay permanencia del ser o si hay un devenir constante. Ustedes ven lo que es el pensamiento de la escuela de Frankfurt, y uno que más o menos entiende algo de Heráclito y más o menos entiende algo de Wittgenstein y dice, ya entiende para dónde van, digamos. Esto es importante. Bien. Todo- Sandra, no. No, una respuesta a algo que puso Sandra ahí. No, pan quiere decir todo en griego. O sea, más allá de que el dios Pan, bueno, pero no. O sea, pan es todo. Y teos Dios. O sea, panteísmo, todo es Dios. ¿Mm? Claro. A veces se confunde con Pan porque es el dios sádico que tenía las patas de cabra y era un Mm. libertino. Pero no, Pan se refiere a la totalidad del panteísmo como el de Baruch Spinoza, digamos, que es un monismo, pero que va a desembocar en un Sí. panteísmo en última instancia. Luego, sigamos. Todos los cuerpos, incluido el logos, la conciencia, el alma, son de un tipo corporal y están hechos de dos principios inseparables. El pasivo, que es la materia, y el activo, que es el fuego, la razón, el neuma. No el fuego en el sentido estricto de la llama, sino como lo veía Heráclito, como esta permanencia, como este logos, como este principio, como este arjé, que va informando. ¿Qué es informar? Dar forma. Nuevamente, ¿qué es informar? Dar forma. A veces pensamos en informar cuando prendemos el noticiero. No, eso es una deformación de la realidad. No hay que ver noticieros, salvo la resistencia radio. Entonces, tenemos estos dos principios, el pasivo y el activo. El pasivo es la materia, porque ¿por qué la materia es el pasivo? Esto es influencia aristotélica, porque la materia es la que recibe la forma, de allí la teoría ilemórfica. Entonces, esta distinción es la base de todas las concepciones que van a existir dentro de lo que es el pensamiento estoico, porque para ellos la materia es inerte, la materia no es ni buena ni mala. ¿Se acuerdan la diferencia que hubo, por ejemplo, con los maniqueos? Para los maniqueos, la materia era buena, mala o neutra. A ver quién prestó atención. Para los maniqueos. Era mala. Mala. Exactamente. Porque ven que dicen, si hay un Dios que es bueno, tiene que haber un espíritu, un demonio, algo malo, porque nuestros pecados son atravesados por la carne. La envidia, la lujuria, la avaricia, la gula, la ira. Ahí me hago cargo yo. Entonces, vamos a ver que en esta concepción el neuma, que es esta razón divina, este fuego, este logos, informa la materia y es lo que le da el orden al cosmos, pero esta información es un constante. Por eso se entiende lo que es la predestinación. No quiero, no, se va a confundir porque pensé que estoy debatiendo con un calvinista. Por eso se entiende lo que es la predeterminación. Y ni siquiera diría predeterminación, sino diría directamente la determinación del cauce natural. Determinismo. Determinismo. Creo que el determinismo puro se explica por esto. ¿Por qué? Porque el logos, al ser un logos constante, la información es constante y no hay variabilidad en el logos, sino en la materia que es principio de cambio. Porque la materia, ¿qué es? Principio de generación o de corrupción. La materia genera o la materia corrompe. Pensemos en nuestros cuerpos. El cuerpo de un hombre con una mujer, aunque ahora me van a tildar de homófobo, la unión del cuerpo de un hombre con una mujer es lo que va a generar la vida en cuanto a transmisión de la naturaleza. Pero a su vez el cuerpo es lo que muere, más no el alma, que es la que informa el cuerpo. Entonces, vamos viendo hasta aquí un poco la física, vamos viendo hasta aquí. ¿Se entiende o no se Sí, entiende? Si hay dudas sí, me dicen, sí. no, no, no entendí esto. Porque si no, no van a entender, porque no es que simplemente creían en la determinación porque sí. No es que se sacaban los pensamientos de la galera, como hacen ahora algunos que crean teorías porque sí, sino que realmente había un sustento en base a la física, digamos. O sea, los primeros filósofos parten de la física, de lo observable, de lo corroborable. Bueno, vamos bien hasta aquí. Quiero remarcar algo aquí que creo que es importante, ¿no? Para entender también cómo va a haber esta comunicación con los cristianos. Pero primero escuchamos a Lisandro.
Pregunta de burro o de mala memoria, pero ¿qué filósofo griego era el que decía que el movimiento era lineal y también llegaba a unas conclusiones un poco determinísticas, Demócrito. justificándolo? Ok, Demócrito. Demócrito consideraba que todas las moléculas o los átomos, átomo en cuanto a indivisible, átomo, tomo significa división, por eso mis libros están divididos en tomos, la negación. El átomo es lo indivisible. Curiosamente, él era un empirista, pero no había un conocimiento empírico del átomo, era una presunción, esto es una particularidad. Ujú. Demócrito consideraba que las moléculas siempre se mueven de manera lineal. Sí. Y esto es lo que lleva al determinismo, porque si algo es lineal en lo micro, se va a traducir en un movimiento lineal en lo macro, como podemos ver, por ejemplo, el movimiento de los astros. Pónganse en el contexto de Demócrito, ¿no? O sea, hoy Epicúreo el que va a decir, pero si fuese así que nuestra conciencia opera por el movimiento de los átomos, ¿cómo entendemos que Lisandro Crespo ha tomado un rol en su vida y Horacio Giusto tomó otro rol en su vida? Y él va a decir por el clinamen, que a veces algunas moléculas variaban azarosamente su trayectoria y esto llevaba a un nuevo impacto y un nuevo choque con otras moléculas. Y allí se empieza a llamar, así es como se empieza a justificar la libertad. ¿Por qué una persona sería más creativa que otra? Simplemente porque hay una reacción azarosa de sus moléculas en el movimiento, que es de tendencia lineal, pero que a veces se desvía. ¿Bien? Es Bien. más, no, iba a hacer un mal chiste respecto a las desviaciones y las elecciones íntimas de las personas, pero creo que pero se va a entender por este punto, digamos, por el clinamen de Epicuro. ¿Y el estoicismo agarra estas teorías? En parte. No, Bien. no del todo. De hecho, Séneca dice mi enemigo Epicuro, pero lo cita mucho. O sea, toma muchos elementos de él. O nuestro enemigo, dice, porque Por, no era la misma doctrina. por eso estoy explicando ahora, porque justamente toma una parte. O sea, ellos, a ver, todos los griegos, incluido Aristóteles, no llegan a desarrollar lo que es la cosmovisión espiritual que tiene el cristianismo, porque no se pueden separar entonces lo que hay es aproximaciones y distancias, pero van a mantenerse siempre en el plano más material o más real. No quiero decir tan materialista porque el materialismo sería más propio de Demócrito, pero sí más de contacto más con la realidad y explicar el mundo a partir de la observación. ¿Se va entendiendo hasta aquí? No es que Séneca era materialista, pero va a tomar un punto de partida, que es lo que estoy tratando de explicar ahora. Porque parte de esta visión. El materialismo estaba creciendo. El materialismo estaba creciendo profundamente ya en Occidente o en estas semillas de Occidente. Entonces, ¿qué nos va a explicar aquí el estoicismo? Aquí nos van a explicar lo siguiente. La materia es inherente, es inerte, distinta, es, es un principio. Neutro, podríamos llamar en cierto sentido. Y el neuma es quien la dota de animación, quien anima la materia. ¿Quién anima la materia? Este logos, este fuego, este aliento divino. Cada uno haga los paralelismos que quiera luego con el Antiguo Testamento. Tanto la materia como el neuma se los termina concibiendo como cuerpos. Entonces, el neuma es a la vez tanto logos como razón divina, como principio vital que va a formar sustancialmente la materia. Esta vida consiste entonces, para el estoico, y acá donde yo quiero que tomen atención, la vida para el estoico consiste en un cambio continuo, de allí la influencia de Heráclito, que sigue una serie de ciclos en principio idénticos en un proceso de eterno retorno, que esto es lo que va a tomar posteriormente Nietzsche, se va a inspirar en este pensamiento. De hecho, Nietzsche tiene una cuestión ahí con el estoicismo muy poco explorada, que va a terminar con lo que es la conflagración universal, también llamada ekpirosis, por la que se cumple lo que es el proceso de gran purificación. Allí la influencia de los pitagóricos, este proceso de purificación, cuando finalmente se han agotado los ciclos.
pero se iniciaría un nuevo ciclo. Por eso hay cierta noción de determinismo en el estoicismo en cuanto que por las confluencias naturales, muy poco está bajo el control del estoico, como explicó el doctor. Muy poco. Lo cual no quiere decir que haya un determinismo absoluto, porque este neuma o este alimento racional es un alimento racional. Y el hombre toma una parte de esta razón. Y con esta razón puede dirigirse libremente. ¿Se entiende? ¿Por qué el hombre tiene cierta libertad? Porque ese alimento toma parte, prefiero usar la palabra toma parte, toma una pequeña parte de este neuma, de este aliento divino, que es un aliento divino ya racional, ya no es este aliento divino como lo vería Plotino, por ejemplo, que es una cuestión de necesidad, sino que acá estamos hablando de un aliento divino dotado de inteligencia y de voluntad, si lo queremos ver en este sentido. ¿Ven que más propio del cristianismo el estoicismo? No sé si van siguiendo hasta aquí. ¿Van siguiendo hasta aquí? Sobre todo cuando vemos las leyes del cosmos, que, es que vemos que pasan los milenios y parece que los astros celestes siguen manteniendo las mismas conductas. Lo escucho aún. Sí, a ver si entendí. Para ellos la libertad era nada más poder reaccionar ante las circunstancias o iba más allá. Y yo me inclinaría a la primera parte. No sé, doctor, yo diría que para la libertad, para el estoico, es principalmente es ¿qué puedo hacer en base a las circunstancias? Claro, hay ¿Cómo? que tener en cuenta que si el alma es un desprendimiento del neuma divino que informa a mi cuerpo, es hasta mi cuerpo y hasta donde mi cuerpo puede llegar a influir sobre el medio donde yo tengo control libre. Pero llega hasta ahí. El resto son circunstancias que no están bajo mi control y el hecho de nacer y morir tampoco. O sea, hay una resignación total en ese sentido. Y de hecho ellos van a sostener, y esa es una posición, justamente uno de los puntos contrarios al cristianismo, que la libertad, el momento en el que demuestro máximamente mi libertad es cuando todos los caminos se me cierran y me queda la última opción, que es quitarme la vida. Y eso del suicidio es el acto de libertad más puro que el hombre tiene. Y eso es problemático, y ese es No, el punto. y muchos griegos, yo lo he leído esto en Platón, y muchos griegos con el tema de quitarse la vida, muchos griegos en ese sentido lo han entendido así. Es el acto de mayor disposición de la vida. Una vez escuché que no quiero dar nombres porque no corresponde, porque eso otro colega no quiere dar nombres, pero una vez escuché que el mayor sweep fue de Jesús, y en realidad no es tan así. Pero sí subyace esta idea de quien entrega la vida por amor, digamos. Entonces, no quiero que se vaya a entender mal, digamos. O sea, yo no creo que Jesucristo se haya quitado la vida, sino que hay una entrega absoluta por amor hacia el prójimo. Y curiosamente los estoicos lo van a entender en cierto sentido similar. ¿En qué punto? Que la mayor entrega, el mayor acto de libertad que puede tener un hombre es cuando finalmente entrega su vida por un bien mayor, digamos. Lo cual no quiere decir que los estoicos hayan vivido así, sino la prédica, dijimos, separemos al predicador de lo que vivió, digamos. Esto es importante, porque si no van a decir, che, no me cierra. No, veamos el discurso al menos. Lo escucho, Lisandro. Una pregunta con el tema del determinismo. ¿Qué, qué extensión tiene este determinismo para el estoico? Porque entiendo que dijimos que la naturaleza, o sea, hay determinismo absoluto en la naturaleza y no podemos controlar las circunstancias, pero entienden que la libertad toma parte en esas circunstancias. El cristiano va a explicar, por ejemplo, que el mal en el mundo es consecuencia de nuestra libertad y de nuestras decisiones. ¿El estoico entiende eso? O sea, mis circunstancias malas, lo que sea que me está pasando, ¿es por la libertad del otro o eso está determinado? No, de hecho sí, vamos por parte. Primero que el estoico entiende, como lo habíamos mencionado previamente, que hay una tendencia al mal en el hombre en el sentido de que el pecado es consustancial al hombre.
digamos. Lo va a entender así. Al menos Séneca va a ser muy claro en eso. Una especie de consustancialidad. Nunca va a explicar bien el por qué. O sea, si vos estás esperando que yo te pueda explicar, no puedo explicártelo ahora, de por qué para Séneca había una tendencia mal. Quizás sea por la mera observación. Luego, cuando hablamos de las circunstancias, en este determinismo, de hecho, nuestras propias acciones en algún punto estarían determinadas, incluso cuando obramos mal y cuando padecemos el mal. Entonces, veamos nuevamente el ejemplo que les di. Veamos el ejemplo del Batman y Guasón. Batman, por ejemplo, Bruce Wayne, no podía evitar que le maten a los padres, pero no fue que vino un terremoto que estaba predestinado. Fue la acción deliberada de un delincuente que asesinó a sus padres. Entonces, el estoico, cuando habla de las circunstancias, se refiere a este proceso, por ejemplo, en particular. Es decir, era imposible evitar el crimen contra los padres de Batman. Simplemente es eso. Era imposible de evitar. ¿Dónde estaba la libertad? Y está muy reducida. Es muy reducida la libertad para el estoico en cuanto a capacidad de obrar. Porque muchas cuestiones ya están marcadas por terceros. Y uno termina siendo, por ejemplo, determinante en un tercero. Supongamos, usted habría terminado, en cierto sentido, influenciando y determinando el destino de su esposa o de su propio hijo, que le da la existencia. Entonces, usted piense que si usted tiene un hijo, usted no le pidió permiso a su hijo para que su hijo comience a existir. Su hijo comenzó a existir forzadamente. Ya la propia existencia está determinada por la supuesta acción libre de un tercero, pero nuestra propia existencia, ni siquiera nuestra existencia es libre, porque ninguno eligió libremente nacer o vivir. ¿Se entiende? Eso es lo que refieren los estoicos, no es lo que yo creo, digamos, porque aquí hay 20.000 teorías dando vueltas, pero bueno, es para que se entienda o no se entiende. Sí, sí, responde a la pregunta. No sé, doctor, si nos quiere ayudar en ese sentido, porque el tema de la libertad para los estoicos es quizá lo más complejo que hay, porque es como que no somos libres al final del camino, tan solo nos queda conformarnos con lo que nos tocó. Pareciera eso en última instancia, digamos. Claro, de hecho, bueno, ustedes no sé si saben, pero el estoicismo es la única filosofía que tuvo en sus filas tanto a un esclavo como a un emperador, ¿no? Porque tuvo a Epicteto, que era un esclavo, después liberado, y tuve a Marco Aurelio, que era un emperador romano, ¿no? Y los dos veían su condición, tanto el emperador como un fruto del destino, digamos. O sea, a Marco Aurelio le pesaba tanto el tener que ejercer las actividades de emperador, cumplir con su deber de emperador, como a Epicteto el tener que padecer que tener un amo malo que a veces le retorcía la pierna solo por placer de hacerle dolor, ¿no? Incluso se cuenta como anécdota así, mostrando la libertad de su conciencia, ¿no? Que no es la libertad fáctica porque como esclavo no podía disponer de su cuerpo, ¿no? Hasta su propio cuerpo estaba sometido al control de su amo, pero él simplemente cuando el amo le retorcía la pierna le decía, no sigas haciéndolo porque me la vas a quebrar. Y después cuando de hecho le torció, le quebró la pierna, le dijo, viste, te dije que me la ibas a quebrar. Ahora te quedas sin mi servicio por un buen tiempo. O sea, esa era la actitud del estoico, o sea, casi como ironizando, ¿no? Con el hecho de no, o sea, la libertad de pensar, ¿no? De pensar y de decir, ¿no? Por el decir también para los estoicos es parte de los incorporales, ¿no? Parte del espacio vacío está el tema del lenguaje, ¿no? El lenguaje que es como una expresión del mundo corpóreo, que es el único real, pero que no es en sí mismo corporal. O bueno, ellos hablaban, por ejemplo, también del corte en una manzana, que no es ni sustancia ni accidente. Es algo que le acontece a la manzana, también a eso lo llamaban incorporal. O sea, la teoría incorporal es bastante compleja en los estoicos, pero llama la atención, bueno, que ahí en el caso de Epicteto se ve los límites de su libertad. Él no podía dejar de ser esclavo porque si quisiera, pero podía mostrar una total independencia de su mente y conciencia respecto de lo que su cuerpo padecía sometido a los caprichos de su amo, ¿no? O Pero sea, y ¿cómo, libertad para el estoico aún en la condición de esclavitud y aún si estuviera encadenado, el estoico se sentiría libre en su interior, ¿no? pero cómo explica ahí el límite de la libertad de su amo, que está haciendo lo que quiera con él? O sea, ¿cuál es el límite de la libertad de su amo?
Su amo podía incluso hasta matarlo, pero lo que no podía es hacerlo pensar de otra manera que como él que quisiera pensar. Sí, pero Quizá mi pregunta va ese... que, o sea, Sí. explican la libertad, o sea, está bastante limitada la libertad de aquello, pero acá en ese ejemplo yo no veo con la explicación que da el estoicismo la libertad del amo muy limitada. Es que no se trata de la libertad fáctica, digamos. Si se quiere, hasta el amo es esclavo de ser ambos, digamos, de su Sus pasiones. pasión o de su tendencia al pecado, porque eso Bueno, tiene que ver más con la condición, eh, digamos, si bien esto, no, como dice Horacio, no lo explica Séneca, por ejemplo, claramente, tiene que ver con lo que serían las pasiones del alma, o sea, los aspectos que tienen más que ver con la relación entre alma y cuerpo, ¿no? Lo que deriva de lo que serían los aspectos pulsionales, diría el psicoanálisis, o lo que no está bajo nuestro estricto control voluntario, pero que pertenece también al ámbito de nuestra alma, si se quiere, ¿no? Pero en el punto en que contacta con el cuerpo, ¿no? Y lo anima también, o sea, en la medida en que hay como una acción y reacción, en la medida en que el alma libre anima al cuerpo y le da forma, el cuerpo también reacciona sobre el alma y genera estos efectos que tienen que ver con esta situación, si se quiere, de caída o de pecado, ¿no? Con natural al hombre por su finitud y su corporalidad, ¿no? Su pertenencia al mundo material. ¿Se entiende? Había una pregunta de Ah, Carol y luego de Héctor Mercado. Sí, perdón. Para los estoicos, después de la muerte por suicidio, ¿qué es lo que hay? Y ¿O no acá hay hay, nada? no, no sí, queda muy claro. Depende del estoico. Para algunos no hay nada y para otros hay ese pneuma que se desprende y su destino, bueno, depende de qué tan influenciados estuvieron por los pitagóricos, ¿no? En el caso de Séneca hay como una esperanza de supervivencia, ¿no? Este, en o de Séneca, retorno al pneuma divino, ¿no? claro, en Séneca en particular, que es lo que he explicado, tiene mucha influencia pitagórica y hay como un eterno retorno hasta el proceso final de purificación, donde empezarían todos los nuevos ciclos vitales del universo, una vez más. Por eso Pero les solo de la neuma, no es reencarnación. no en el sentido Sería, como nosotros entendemos reencarnación, no. pero sí por los movimientos propios de la naturaleza, habría una nueva habitación corporal, digamos. Habitar un nuevo cuerpo, esta alma, porque serían, no es, el alma tiene cierta corporalidad. Y lo que sucede es que esto es muy complejo, tendrían que verlo con Doctor Siegel, por ejemplo, algún día, que lo sabe explicar, es qué sucede con la materia. A ver, ¿qué sucede con la energía de la materia? ¿Desaparece por completo o solo se transforma? ¿O queda un vestigio? Esto es para el análisis, porque ellos presuponen que la energía en sí nunca desaparece, solo se transforma, se absorbe, se conduce. Entonces, decimos, bueno, quizás la materia visible desaparece, pero la energía es cíclica, porque está en constante movimiento la energía. Por lo tanto, si nuestra alma es energía vital, va a estar en constante movimiento, en constante ciclo. Por eso yo a mis alumnos en la universidad siempre les explico, yo doy filosofía de la historia. Lo primero que le doy es el primer día de clases es ¿qué es el tiempo? Y acá hay dos grandes concepciones, o es lineal o es cíclico. Tercero excluido. Después vino sí una tercera visión que es como una especie de embudo medio raro, pero o es lineal o es cíclico, digamos. O yo entiendo que hay un ciclo y entonces termino pensando como Séneca, como Nietzsche, como podría pensar Toynbee en cierto sentido, o es lineal, como podría pensar San Agustín. Entonces, es como yo entiendo el tiempo. Aquí está el punto. ¿Por qué? Porque el tiempo no puede ser separado del espacio y el espacio no se puede entender si no está la materia que lo conforma. Y la materia está compuesta por energía, las cuatro energías fundamentales, de hecho. Y esas energías están en constante ciclo, serían un constante cambio, pero en ese constante cambio hay una permanencia, como diría Heráclito, en este supuesto arjé similar al fuego. Hay una permanencia, que es lo que dota el ser. Entonces, pero la externalidad está en constante cambio.
pero se vuelven a repetir los ciclos vez tras vez. Veamos si no la historia de las civilizaciones, cómo caen y mueren constantemente, y la humanidad nunca cambió. Espero que se haya entendido la respuesta que estábamos dándole allí a Carol, espero que se haya entendido. Me dice que sí, fantástico. Por eso digo, la gran discusión en filosofía y la historia es la discusión de cómo entiendo el tiempo, de cómo se entiende el tiempo. Eh, y esto creo que sería un ejercicio filosófico interesante para más de uno, poder analizar qué se entiende por tiempo. Les podría servir. Héctor, tenías una pregunta si ya terminamos Sí, con... no. no me queda muy claro si los estoicos o el estoicismo, ya ves, eso que decía de que todo está ya predeterminado, o sea, el futuro ya está predeterminado. ¿Lo ven como en un extremo de, sin importar lo que hagamos, las cosas van a pasar? O sea, no sé. Sí, Ok. Ah, ok. por más. El estoico va a ser, de hecho, el estoico va a ser el que te va a decir abiertamente, querido amigo, el estoico te va a decir que no importa qué tan buena persona seas vos, si Ujú. te tiene que pasar una desgracia, te va a pasar. No es que ser buena persona te va a garantizar en esta vida las riquezas y ser mala persona va a garantizarte la pobreza. Es más, esas ideas posmodernas del karma, yo por ahí veo a algunos que las defienden y que quieren citar a pensadores del pasado y yo me quedo, no entendieron nada. Literalmente, o sea, no hay ningún pensador serio que te pueda sustentar esto, digamos, o sea, porque si uno lo empieza a ver a la luz de la filosofía, pero bueno, está, es así. ¿Qué sí Ah, me vale, interesa hablar un poquito antes de terminar y dejar el cierre del doctor? Pues nos queda, para que sepan, nos queda para hablar todavía, lo queda hablar de lógica, el contacto con el cristianismo y nada más. ¿Pero qué quiere hablar de lógica? Porque creo que está allí la hija de Sandra Troncoso y veo que hay algunos que son abogados también. O sea que esto quizás les pueda servir a ustedes. Quizás le pueda servir a los más jóvenes y a los abogados. Para que no se hagan abogados. No, mentira, está todo bien con los abogados. O sea, tengo una relación de amor-odio con ustedes, pero los quiero mucho igual. Ah, si les conté las historias que tengo ahí. Pero bueno. A ver, Yo también. sí, también. No, no, es que sepan entendernos. O sea, el filósofo en general es muy resentido. Eso es un hecho. O sea, el filósofo en general es muy resentido porque dice, yo me maté estudiando tantos autores, viviendo en la suma pobreza, comiendo arroz con pollo de lunes a lunes porque no alcanzaba la plata para más. Después viene un abogado porque vio que justo chocaron a otro, te levanta 20.000 millones de pesos en un juicio y decís, para, capo, para. O que viene una mujer y Bueno, te pone un OnlyFans, te gana $8.000 por mes y vos decís, ¿y para qué me maté estudiando? Me hubiese ido al gimnasio y me ponía a sacarme fotos en los pies y me hacía millonario. Entonces, no, 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 no me gusta el pero hay mundo. algunos abogados que estudiamos filosofía, que le tenemos ese amor. Ah, no, 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 sí, no, de hecho a mí quien me dio a mí ética, me acuerdo en la carrera, era abogado, o sea, y era un tomista de los Y buenos. Sí. profesor, y hay muchos abogados estudiando teología para poder también defender desde su fe eh, ahorita todo lo que está pasando de aborto, eutanasia. O sea, hay compañeros míos en teología que son, y muchos abogados. No, y está bueno, no, no, sí. Bueno, por favor, pídale por favor que estudien, si usted los ve, dígale que les pido yo encarecidamente que estudien la Suma Teológica y el derecho canónico en profundidad. Hoy vamos a hablar un poquito de esto, para que después no salgan a decir que uno es antipapa por tan solo plantear dentro de los límites permitidos a un laico una discusión filosófica. Creo que sería bueno, porque yo me doy cuenta que la gente piensa que uno no leyó el derecho canónico antes de opinar, que uno no leyó, por ejemplo, la Suma Teológica, que uno no se asesoró con obispos, que uno se larga a hablar en YouTube así como si nada. Esto es llamativo, digamos, ¿no? Entonces, les digo, estaría bueno que se estudie. Sigamos con lógica, rápido, así ya nos vamos temprano hoy que tengo que ir a buscar a mis dos criaturas. La lógica se entendió para los estoicos, primeramente, no únicamente.
primeramente se entendió como la ciencia de los discursos. De hecho, Zenón, que es como quizás el primer gran estoico, lo va a entender en este sentido. De hecho, Zenón fue el que utilizó el término lógica para referirse al estudio del pensamiento discursivo, lo que hoy llamaríamos retórica, en este arte de persuadir, en este arte de hablar. No confundir con el Zenón de la paradoja de Aquiles y la tortuga, es otro. Este es Zenón de Sitio, el otro era el Zenón de Lea, para que no Claro. confundan. Si es que se acuerda del otro, no sé, pero A mí no me dicen confundir. Zenón y me acuerdo siempre de la granja de Zenón. Dios mío. No, en serio, Por suerte Zenón. no, por suerte no pasé por esa etapa, ya estaban grandes mis chicos. A mí me preocupa que mis hijas se están criando con Peppa Pig, por eso no tenemos televisor. Ah, Y yo no sí. sé, yo veía Caballero del Zodíaco donde era un mar de sangre cada capítulo, pero no salí tan mal de la cabeza. Ahora me preocupa que con Peppa Pig no sé qué será, digamos, me preocupa. Pero bueno, acá estamos bien arrojados al cosmos, ¿no? Como diríamos los estoicos, no podemos controlar. No puedo controlar el mal gusto que hay con los dibujitos animados hoy día. Una animación horrible, pobre, carente de argumentos. Yo el otro día lo subí en Instagram, sé que me sigue en Instagram, fragmentos de los Caballeros del Zodíaco, los diálogos filosóficos que tenían. Y ahora vos ponés una vez un capítulo de Peppa Pig en la casa de un familiar. Yo dije, esto, esto es atroz. Esto es una oda al mal gusto. Pero bueno, ya está, el mundo posmoderno. ¿Qué me interesa de la lógica en los estoicos? Los estoicos van a intentar en la última etapa, ya con Séneca, en tratar de dividir lo que es la lógica formal, por un lado, y la semiótica, o podemos llamarla retórica, por otro lado. Van a tratar de distinguir lo que es el razonamiento de lo que es la expresión discursiva, que es justo lo que le estoy dando un poquito a... Bueno, aquí está la hija de Sandra y está Héctor, que pueden decirle lo que le estoy dando a los más jóvenes en este curso de lógica. Primero aprendamos a distinguir. Antes de entrar en relación de necesariedad de las proposiciones, distingamos qué es una proposición, qué es un enunciado, cuál es el uso del lenguaje informativo, cuál es el uso del lenguaje expresivo, cuál es el uso del lenguaje directivo. Bueno, esto ya lo hacían los estoicos. Sobre una orden o sobre un poema, yo no puedo establecer verdad o falsedad. Sobre una afirmación, sí. Entonces, solamente las afirmaciones son proposiciones. Un solo enunciado no es un razonamiento. Más de una proposición, ya hay un principio de necesariedad. Es decir, necesariamente voy a tener un razonamiento, lo cual no quiere decir que sea suficiente. O sea, tener más de una proposición es necesario para razonar, pero no es suficiente, porque tienen que estar a su vez relacionados. Bien, veo que Naomi me dice que sí, sí, sé que le han dado lógica allí en la carrera. Supongamos, si yo digo el sol calienta no es un razonamiento, no es ni premisa ni conclusión, es una oración. Ahora, si yo digo el sol calienta y las plantitas necesitan del calor, por lo tanto, las plantitas necesitan del sol. Allí hay justamente un razonamiento. Y ahora, el sol calienta ahí fue presentado como una premisa, pero también puede ser una conclusión. La oración por sí misma no es ni premisa ni conclusión, es nada. Si yo digo, todas las estrellas calientan, el sol es una estrella, por lo tanto, el sol calienta. Allí está como conclusión. Entonces, esto es importante. Bueno, nos estamos yendo, te estoy haciendo un repaso solamente para Héctor y la familia Troncoso que están allí. Y estoy haciendo un repaso para ellos. Pero bueno, ¿qué me interesa aquí? Vamos a Séneca. El análisis lógico descansa en lo que es la concepción de la verdad entendida a partir de lo que es la noción de la representación. ¿Se entendió o no se entendió? Dígame que no, que va a ser honesto. No se entendió. Bien. No. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el análisis lógico implica la comprensión conceptual de la sensación que implica un juicio que, si es evidente y no es contradictorio, es verdadero.
¿Por qué implica un factor fundamental aquí la sensación? Por lo que explicamos previamente de lo que es la física. No puedo entender la lógica del estoico si me separo del mundo físico. Entonces, la sensación envía sus señales a la mente, la cual forma lo que es la representación mental o lo que es la fantasía de los objetos. El fantasma, el fenómeno. Entonces, esta representación mental es juzgada y aceptada por el entendimiento. Y sobre esta representación mental de los fenómenos del cosmos, se establecen las relaciones de lógica. Entonces, la imagen reconocida es la fantasía, cataléptica si lo queremos ver en términos griegos, y esto es lo que conduce a la persona a elaborar una teoría acerca de la evidencia. Entonces, con este criterio de verdad es lo que va a permitir luego el estudio de las proposiciones y los razonamientos. Veo por sus caras que no me han entendido nada. Y esto me molesta porque quiere decir que estoy fracasando como docente. Voy a No, explicar no, se una... entiende, o sea, estás hablando de lo mismo que después va a plantear Kant, o sea, a diferencia de Aristóteles, donde solo tengo la experiencia sensible de la cual yo tengo que hacer abstracción con mi entendimiento, acá recuerden que el neuma ya habita en el hombre y ya posee la capacidad de razonar. Entonces yo recibo a través de los sentidos efectivamente información, pero mi entendimiento por sí solo la va elaborando y construyendo razonamientos a partir de ahí. Y lo hace porque está con la misma capacidad que tiene Dios para ordenar el mundo, o sea, con esa capacidad de ordenamiento lógico, ¿no? El logos, justamente. Por Y eso la ahí, lógica es el estudio del logos. exactamente. Voy a explicarlo en términos mucho más sencillos todavía. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que nos está explicando Séneca es que en realidad nosotros no conocemos la realidad como tal. Esto, insisto, para mí se está adelantando a Kant. Yo te digo la verdad, preparando la clase, esto a mí no me lo explicaron también en la carrera, entonces muchas cosas tengo que estudiarlas por mi cuenta ahora, ya de grande, y, y sirve. Hoy por hoy lo agradezco porque te obliga a estar todo el tiempo actualizándote. Esto es el preludio de Kant. Lo que nos está diciendo aquí Séneca es que, si yo le... Bien, hagamos ¿qué están viendo aquí en la pantalla? ¿Qué le estoy mostrando ahora? Un celular. Un celular. Bueno, pero ¿qué es esto? A ver, descríbame cómo es este celular. Rectangular, negro. Bien, ahí estamos usando categorías accidentales, por ejemplo, la figura rectangular o el color, que inhieren en el objeto. Entonces, no es que están conociendo el objeto por sí mismos, sino que ¿qué están haciendo? Están conociendo ciertos accidentes. Objeto plano, de figura, un objeto sólido, de figura rectangular, de color negro. Conoce el accidente, pero lo que nos está diciendo Séneca es, esto que vio Héctor, en realidad, no quiero intentar acá aburrirlo, si no le preguntan al doctor, que él es especialista en esto, en realidad, ¿En aburrir? no, especialista en esto de epistemología, digamos. Pero en realidad lo que pasa por su cerebro es que su cerebro lo que hace es recibir impactos eléctricos. Héctor, cuando vio el teléfono, no sé si usted lo puede ver, lo que hace es que a través de su monitor o lo que esté usando para verme en este momento, hay una serie de fotones, porque hay cuerpos que emiten radiación, entonces emiten estos fotones que se van a desplegar, que es lo que vamos a llamar luz en última instancia, tal discusión si es partícula, si es onda, en realidad son las dos cosas, pero hagan física para la batalla cultural para aprender esto. Y esos fotones, cuando impactan en la retina, generan un estímulo en el nervio óptico que se conduce eléctricamente hacia el cerebro. Lo que sucede es que eso por sí mismo no es más que un impacto eléctrico. Lo que hay en el entendimiento es que se le da la forma conceptual, mental, para que ese impacto eléctrico sea aprehensible a la persona.
¿Me van siguiendo hasta aquí? Lo vean aún tentado y me estoy tentando ya porque lo veo que se está aguantando la risa hace media hora. Por lo que yo dije. Sí, por lo que el doctor dijo. Pero Pero bueno, bueno, eso que está señalando Horacio es así porque piensen, ya Epicuro hablaba de los simulacros, o sea, de emanaciones de partículas de los objetos que llegan a nuestros sentidos. Y eso es lo que impacta en nosotros y genera los fantasmata, que son las imágenes que se hacen en nuestra mente, ¿no? por Para eso, Epicuro, los átomos de nuestra alma, ¿no? Y eso por es un elemento que toma Séneca, justamente, toma la misma idea, pero que agrega, agrega esto de la capacidad del intelecto para ordenar esos elementos. O sea que ahí es donde se relaciona la lógica con la semiótica, porque semiótica es teoría de los signos. Lo que nos está diciendo es que nosotros no tenemos las cosas en los sentidos, tenemos signos de las cosas, y después tenemos que descifrar esos signos para tratar de entender cómo son realmente esas cosas que han generado esas impresiones en nosotros. Y para eso tenemos que usar la razón. exactamente. De hecho, a mis queridísimos alumnos más jóvenes, días pasados les dice que viesen una cruz. O sea, eran dos rayas, dos rayones. Le dije, ¿qué es eso? Todos me dijeron cruz. Y yo le dije, si yo traigo, por ejemplo, a una persona del África que no maneja nuestro idioma, y les dibujé ahí una, ¿qué entendería por esto? Tres rayas cruzadas. Para nosotros es una A. Para nosotros la cruz significa algo. ¿Por qué? Porque tomamos con influencia cristiana, es un signo. Ahora, ¿qué es lo que objetivamente estoy viendo? Dos rayones. Es más, el concepto de raya también es un signo, porque alguien me lo enseñó. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Porque esto es lo que va a explicar Séneca. La lógica se construye primeramente porque, y ahora lo que quería explicar, porque quería darme a entender con este punto de que nosotros aprendemos algo del mundo sensible. Hay una aprehensión, pero hay una significación de esta aprehensión. Le otorgamos un significado. Por eso, supongamos que yo ahora me persigno. ¿Qué es lo que hay allí? Una comunicación por un signo, pero que transmite algo. Y por un uso lógico, por la razón, sé que me estoy persignando. Pero porque previamente hubo una información que fue captada, analizada e internalizada. Si no, no existiría el lenguaje. No existiría el lenguaje. Yo la veo con mi hija menor, yo lo uso a mi hija de experimento, la que tiene, ya está para cumplir 2 años. Cuando vamos a bendecir la mesa, y todavía no sabe ni hablar, pero nosotros nos sentamos a bendecir la mesa y cuando vemos que nos persignan, ella ya hace esto. Y cuando se quiere persignar, como no tiene motricidad fina todavía, agarra y se pega 3 veces en la frente. Pero es maravilloso ver cómo crecen los niños. Digo, porque para mí, yo en algún momento me gustaría poder profundizar mis estudios más adelante, cómo funciona todo el cuerpo psíquico y cómo funciona el proceso y la teoría del aprendizaje en un niño. Es, les puedo asegurar que si alguien tiene acá hijos, si alguien tiene un niño chico, disfruten mucho esa etapa porque es una etapa maravillosa, cómo va desarrollando el lenguaje. Y es en el lenguaje donde el hombre toma una distancia abismal con cualquier otra criatura del cosmos. En el lenguaje, que es lo que le permite a un niño el día de mañana contar un chiste, una mentira, una palabra de amor. Él es en el signo. Como ahora yo veo un signo acá que hay una mano levantada, así que le escucho a Flor Desi. Quería preguntarle al doctor, en realidad, cuando él hablaba del fantasma de la imagen o algo así, si eso es lo que después se estudia cuando vemos el tema de la cogitativa, que es lo que nos diferencia de los animales, si tiene la raíz en eso, en esto que estamos viendo ahora. Bueno, ese es otro contexto, ¿no? Es el contexto aristotélico, pero sí, Sí, la idea sería básicamente la misma, ¿sí? ah, ok. Lo que pasa es que en Aristóteles hay todo un proceso de abstracción, ¿no? Y en última instancia no le agrego nada, aunque es cierto que hay un entendimiento pasivo que recibe la acción de un entendimiento agente, que actualiza la forma, o sea, no es tampoco que Aristóteles piense en la tabula rasa, ¿no? Como un empirista, no, no, eso es un error. Digamos, en Aristóteles ya hay un anticipo de esto, pero no existe esta idea de que uno, digamos, ya viene con un neuma organizado, con un logos estructurado que le sirve para organizar la experiencia
y generar así un discurso que tenga un sentido y una referencia. O sea, todo eso es mucho más, como decía Horacio, anticipa más lo que va a ser después esta idea kantiana, ¿no? De lo a priori, ¿no? En Sí. Aristóteles es todo mucho más a posteriori, en el sentido de que dependemos más de lo que la experiencia da para construir, ¿no? Ujú. Y esto tampoco es platonismo exactamente porque justamente lo que el neuma aporta es forma, no contenido, ¿no? No es como en Exactamente. Platón donde las ideas ya tienen su propia definición y su estructura en el mundo inteligible, no, no. Es solo una forma de organizar los datos para darles un significado. Y el significado es otro ejemplo de lo que los estoicos llamaban lo incorporal, ¿no? Recuerden que para ellos todo es corporal, pero existen efectos incorporales. Por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Cuando yo hago un acto de habla, si digo, usted es declarado culpable, dice el juez, entonces termina el tipo encerrado, pero no es que es encerrado porque el juez diga usted es culpable, sino que para el estoico sería un signo de lo que está pasando ahí a nivel físico, ¿no? A nivel corpóreo y a nivel del alma de las personas involucradas. Pero si no se hace el acto de habla, nadie se entera de que efectivamente esa persona tiene que ir a la cárcel, ¿no? Con eso anticiparon un montón de cosas que después desarrolla Wittgenstein y todos los que se dedican al tema del lenguaje. Saul Kripke. Sería Eh, complicado ser sordomudo en aquella época. Ahí vamos terminando, pues ya no vamos a quedar sin tiempo, pero me hizo acordar, si seguimos, si Dios quiere y nos acompaña, algún día vamos a llegar al siglo XX, que es muy, muy apasionante, pues más cercano a nosotros. Eh, y además de Wittgenstein, cuando hablemos filosofía y lenguaje, le voy a dar Wittgenstein, que es obligatoria lectura, obviamente, y Saul Kripke, que es un filósofo muy poco conocido, esencialista, que va justamente a retrucar todas estas corrientes postestructuralistas que creen que el lenguaje es que la realidad es una mera construcción social a partir del lenguaje. Y Saul Kripke dice, no, no, el lenguaje siempre va a referir a una esencia. Por esencia, el lenguaje esencialmente va a referir a esencias. Aun cuando accidentalmente yo me pueda decir mujer, hay una esencia a la cual va a remitirse. El ejemplo del oro y del oro y del león, digamos, que hay ciertas cualidades esenciales que el lenguaje, independientemente de cómo se expresa en su idioma, refieren a cierta esencia. Pero bueno, ya sé que el día que dé Saul Kripke, ahí va a pasar algo curioso. Me va a decir, Horacio, estás llevando a tus alumnos al judaísmo. Sos judaizante porque estás citando y poniendo en relieve a un filósofo de origen judío. Así, pero loco, no entendieron nada. O sea, cuando les di Arrio que se van a volver arrianos, es culpa mía. O porque les doy a Marx, se van a volver marxistas. No, acá lo que hay que hacer es pensar. No me interesa el origen de cada pensador. Yo no estoy con esa cuestión de que le tengo miedo al pensamiento. Saul Kripke para mí es de los dos o tres mejores filósofos del lenguaje que ha habido en el siglo XX. Lejos. Luego, si su fe es X, Y, Z, me importa tanto como su vida íntima. Se me interesan las ideas que nos aportó. Y las ideas fueron claves. Bueno, me fui de tema. Volvamos. Tres aspectos fundamentales en la lógica de Séneca. Tomen nota los que estén tomando notas. Primero, significante. Entre paréntesis pueden poner palabra. Segundo, la cosa significada. Tercero, el significado. ¿Se entendió o no se entendió? Nuevamente, significante, cosa significada y significado. Entonces, las palabras y las cosas son materiales. El significado es inmaterial y actúa de enlace entre ellos. Nuevamente, mientras las palabras y las cosas son materiales, el significado es inmaterial y el significado es esta comunicación que hay entre la palabra y la cosa significada. Pensemos, si yo digo ahora la palabra celular, la palabra, ¿es material o inmaterial? Material. ¿Por qué es material? La palabra. ¿Usted me la puede escuchar o no? A la Sí. palabra. Se Bien. puede percibir por los Cuando, sentidos. igual que si están leyendo ahora, por ejemplo, una diapositiva, ¿lo están viendo o no están viendo? ¿Lo aprenden por los sentidos o no lo aprenden por los sentidos?
Bien. Sí, Ahora, el celular, que es la cosa significada. La cosa significada. ¿Es material o no es material? Bien, el Mm. significado, que es cuando yo digo, cuando ustedes escuchan el sonido celular, escuchan el sonido celular. ¿Me siguen hasta aquí, no? Escuchan la palabra y ven y está en la realidad del objeto. ¿Qué es lo que une la palabra, o mejor dicho, el significante con la cosa significada? ¿Qué es lo que une? El significado. Por eso, cuando yo le digo a Héctor celular, le digo, alcanzame el celular, él va a saber que me estoy refiriendo a este objeto y no, por ejemplo, a una taza. ¿Por qué? Porque aun cuando hay un significante que es material, porque el significante lo aprende sensorialmente, y aun cuando las cosas significadas existen en el mundo material, lo inmaterial es el significado, que es esa procesión intelectual realizada internamente que le permite asociar la palabra con la realidad. Porque la lógica va a ser en última instancia esta asociación que hay entre la realidad externa y el significado. O mejor dicho, el fantasma de la mente. Esta idea, este fenómeno. ¿Se entiende o no se entiende hasta aquí? ¿Qué es lo que piensan ustedes cuando yo les digo a ustedes celular? Tiene un significado. Ahora, ahí doy la palabra a Sandra, pero piensen de la siguiente manera. Yo a ustedes les digo perro. Imaginen un perro. Alguno capaz que pensó en un gran danés, que son esos perros que a mí me encantan, son medio tontones, grandotes, o alguien pensó en un chihuahua que los odio con todo mi corazón a los chihuahuas. Porque son insoportables, están ladrando hasta las 3 de la mañana. Bueno, cada uno tendrá su perro, digamos, que le gusta. O sea, y capaz que para otros detestan los perros que a mí me gustan. Pero independientemente de eso, hay un concepto. Este concepto que decir, bueno, si yo pienso en un perro, no estoy pensando en un gato, no estoy pensando en un león, no estoy pensando en una persona, este concepto diferenciador es lo que Séneca va a llamar significado. ¿Me entienden o no me entienden? Y este significado es lo inmaterial, que es lo que me permite a mí enlazar el lenguaje a través de lo que es el significante con las cosas significadas. ¿Se entiende o no se entiende? Bien, hay una mano levantada allí. No, profesor, solamente era para preguntarle si es lo mismo a lo que usted se refiere cuando dice que si tuviéramos el árbol en la mente tendríamos que ir a neurocirugía, por eso no puede ser material ese concepto. Era Exactamente, solo eso. porque tomamos la forma en el lenguaje. ¿Se entiende? ¿Qué Hay es un la ejemplo forma? muy sencillo que se usa para mostrar la diferencia entre significado y referente, ¿no? O entre el significado de la cosa. Pues si yo digo lucero de la mañana y digo lucero de la tarde, ¿m? Esas dos oraciones, que son palabras y por lo tanto cosas materiales, refieren a lo mismo en realidad. ¿A qué refieren? Al planeta Venus, pero lo refieren de manera distinta, porque no es lo mismo tomar al planeta Venus como lucero de la mañana que al planeta Venus como lucero de la tarde. ¿Se entiende? O sea, el referente es el mismo, pero el significado de las oraciones no es el mismo. ¿Sí? Y sobre ese ¿Me siguen? punto, sí, y sobre el que nos marca muy bien el doctor, y ya con eso vamos a ir terminando entonces, ¿qué es importante aquí? Solamente el significado, atento Mariana y Héctor, porque esto va a ser pregunta de examen para ustedes. Solamente el significado, no, van a tener examen los chicos, ya están advertidos además. Les tengo que pasar la actividad este fin de semana. Solamente el significado puede ser verdadero o falso, porque lo material no puede ser sometido a juicio de verdad o falsedad. La tasa es independientemente de lo que pueda yo significarle. La tasa es. Ahora, la forma en la que yo expreso tampoco puede ser sometido, sino el significado es lo que se somete a juicio, porque lo material existe.
Entonces, ¿qué es lo que se puede corroborar como verdadero o como falso? El significado. Entonces, en el significado se establece la tarea de la lógica para los estoicos. Y esto es lo que vamos a estudiar después con los más jóvenes más adelante, pero les quería dejar este punto. O sea, parten de una concepción empirista y naturalista, pero el conocimiento se va originando a partir de las impresiones recibidas por los sentidos. Los sentidos son la fuente del conocimiento, esto es bastante aristotélico, pero luego hay todo un proceso de significación. Es decir, cuando ustedes escuchan la palabra celular, a ver, ¿qué concepto hay en su mente cuando yo le digo a ustedes celular? Y eso es lo que se puede someter a verdad o falsedad en un juicio de lógica. Entonces, por ejemplo, voy a dar el ejemplo ya agotado, pero es para que se entienda por completo. Yo tengo dos entes, no me interesa qué es lo que soy con los entes. Si yo a usted le digo la palabra, por ejemplo, voy a hacer a propósito, estoy muy provocador. A propósito, digo la palabra pareja. ¿Qué es pareja? Porque allí está el significado. ¿Qué significa pareja? Pareja significa cualquier cosa que esté de a dos, aunque sea un árbol con un perro, o significa aquello que está vinculado, que está unido. Porque acá donde yo puedo establecer un juicio de lógica, yo establezco un juicio de lógica a partir del significado, no de la realidad material. Porque en la realidad material no puedo más que corroborar la existencia, pero lo que existe existe siempre. O sea, la existencia está allí, está ejerciendo el acto de ser, lo existente. Es como yo, en mi intelecto, aprendo lo que eso significa. ¿Qué me significa eso? Y eso es una operación inmaterial. ¿Se entendió o no se entendió hasta aquí? Porque ahí van a empezar a tener muchas discusiones que se están dando hoy en día en el mundo entero. De hecho, esto es lo que le permite a Wittgenstein cuando dice que los límites de mi mundo son los límites del lenguaje. Lo que no puede ser expresado en lenguaje, entiéndase en campo simbólico, en el signo, no lo puedo ni siquiera conocer. O sea, ¿cuándo conozco yo algo? Cuando lo puedo expresar en lenguaje. ¿Cuándo yo puedo pensar algo? Que es lo que le decía a mis alumnos. ¿Pueden pensar sin lenguaje? Intenten por un instante. Piensen sin lenguaje. No la palabra. Lenguaje, campo simbólico. Sin este elemento incorpóreo. Inténtenlo, intenten pensar sin lenguaje. Intenten pensar en algo que no pueda ser expresado en lenguaje. Alguien me va a decir Dios, pero no lo están expresando allí. En cuatro letras ya no lo están expresando. No puede, aunque sea predicar algo de Dios, aunque sea su omnipotencia, su divinidad, su inmaterialidad. Hay Pero cosas no que... en su totalidad. Exactamente. ¿Eso qué diría Wittgenstein? Wittgenstein le diría a Naum, usted se sacó un 10. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son los límites de mi mundo? O sea, ¿cuáles son los límites de Dios? O mejor dicho, los límites de mi conocimiento de Dios. Los límites de mi lenguaje. Yo de Dios puedo hablar hasta donde el lenguaje me permite hablar. Y hay cosas que exceden el lenguaje. Sí, Por de ejemplo, hecho, muchos dicen que Wittgenstein era un místico, sí. porque él nunca dijo que no hubiera algo más allá del lenguaje. Lo que dijo es que de lo que no se puede hablar hay que callar, pero eso No, ya decir que hay algo de lo que no se puede hablar. y hay una historia muy graciosa de Wittgenstein respecto a Hitler, pero no viene al caso contarla ahora, pero la van a, si le interesa, la investigan ustedes, que es muy graciosa la historia. Hay una pregunta Ya, de hoy fue, Brockman y nos ya, vamos. chistes ya no. Ya fue demasiado con el chiste del doctor. No, porque hay una historia de que Hitler lo odiaba a Wittgenstein, porque hay una foto en la que se los ve los dos juntos como compañeros de colegio. Entonces, claro, Hitler como que dicen que era como muy peticito Hitler, pelo negro, eh, medio gordito, y Wittgenstein rubio, ojos celestes, 1,98 m. Encima que era medio raro, era medio místico, entonces imagínense que para las mujeres esto era como cautivador, porque era como que esta mente brillante, Wittgenstein es muy brillante, por eso Wittgenstein le gusta o no le guste, les puede gustar o no, pero nadie puede discutir que fue de las mentes más brillantes que caminó en el siglo XX. O sea, además, cómo escribir el Tractatus,
No cualquiera lo entiende a la primera lectura. Entonces, claro, y dicen que de allí, esto se dice en las aulas de filosofía, hay que ver que acá hay de verdad, ¿no? Dicen que de allí fue que Hitler empezó a generarse este resentimiento hacia este tipo de personas, porque Wittgenstein era de origen hebreo, se sabe, no sé si saben, era de origen judío. Entonces dicen que de allí vendría este escozor, digamos. Así lo cuentan, digamos. Así me lo contaron a mí la historia y después lo verifiqué en internet y así se difundió. No sé si es cierto o no. Sí les puedo asegurar que Wittgenstein no era el filósofo promedio. O sea, un filósofo de verdad entra con las chancletas al aula. Yo tenía un profesor que entraba con las chancletas al aula. Entra con los apuntes, ¿vieron los apuntes escritos a mano, no en la computadora, en una bolsa de supermercado con una camisa hawaiana? Así entraba, por ejemplo, Saul Kripke. Saul Kripke estaba todo barbudo, camisa hawaiana, entraba de pantuflas, llevaba los apuntes escritos a mano en una bolsa de supermercado. O sea, es el filósofo de verdad. Ahora, a mí me traen un hombre rubio, ojos celestes, fornido, así medio místico, encima atractivo para las mujeres, y yo digo, no, este no es filósofo. A mí no me mientan, este no es filósofo. O sea, si tiene pinta de modelo, no puede ser filósofo. O sea, porque, Evidentemente. claramente, si es bonito, no es filósofo, en el acto, pero se lo firmo, ¿eh? Hay una pregunta de Braulio García y nos vamos. Sí, buenas tardes, profesor. Bueno, buenos días. Para mí, buenos días. El tiempo es relativo, sí. Sí. Ok, bueno, lo del estoicismo todavía aún no me queda un poquito claro, digamos, quizás lo podría entender, digo, no sé si sea filosofía ética o ahora lo alcanzo a entender como algo hasta, pues sí, medio hippie, ¿no? Ahora en estos momentos, ¿no? Entonces, no sé si sea esto si esto sea como el inicio del buenismo que le llaman ahora, ¿no? O sea, como, no Entiendo, sé si me entiendo. expliquen. Sí, sí, yo ¿Y entiendo. Yo cómo entiendo. podría un cristiano, digamos, en resumen, contestarle a un estoico cuando un estoico expone su filosofía, pues? Y primero que la respuesta se va a dar principalmente porque el cristiano parte de la verdad revelada. De hecho, el cristianismo es en tanto y en cuanto que reconocen a Cristo en su divinidad. Allí la discusión que vamos a tener esta noche, un debate, que está Naón y Flor, saben que, y no sé si te Denise aquí o no, ya voy a nombrar más moderadores. A la primer falta de respeto con la que mujer que es testigo de Jehová, se lo funa. O sea, acá no se tolera la falta de respeto con nadie. El que le falta respeto a Miquel o a la que es testigo de Jehová, no se tolera la falta de respeto, digamos. Se pueden discutir ideas, pero no atacar a la persona. Primero eso, nosotros partimos de la verdad revelada, pero no es que va a haber una diferencia sustancial. Entonces me quiere ir ya para dejarle la duda a Braulio, le voy a responder luego en el grupo de WhatsApp, le voy a responder luego allí. Escríbanme todos para pasarse al nuevo grupo, por favor, pero la voy a poner a Naomi y a Flor también como administrador del nuevo grupo, pero no es tan fácil diferenciar a un cristiano de un estoico. A veces dicen que parecen buenistas y conformistas. De hecho, se lo acusaba a los estoicos de conformistas. Pero vemos qué dice San Pablo, y leo rápidamente. He aprendido a contentarme independientemente de las circunstancias. Sé lo que es tener la carencia y sé lo que es tener la abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en todas las situaciones, estés lleno o hambriento, tengas abundancia o necesidad. Esto según San Pablo. Ahora, ¿qué nos va a decir Séneca? Veamos qué interesante, ¿no? Porque son casi concomitantes en el tiempo. Lo que hay que valorar es la actitud, no la circunstancia. Debemos intentar averiguar si el rico puede estar contento si cae en la pobreza y si el pobre puede estar contento si cae en la riqueza. Esto lo dice Séneca. Entonces, pareciera ser que hay una comunicación directa entre el estoicismo y el cristianismo. Pareciera ser que, como dijimos al inicio, gracias a la influencia grande que ha tenido el estoicismo, es que el cristianismo pudo aventarse más allá en cuanto al tiempo, ir muy rápido en su expansión. Por esto mismo, porque mientras Séneca mientras San Pablo dice, yo puedo
ser feliz en la pobreza o en la riqueza, Séneca decía esto mismo: ¿puede un hombre ser feliz en la riqueza o en la pobreza, habiendo conocido ambas? El cristianismo le va